Las torres de lujo de Miami lo tienen todo. Elevadores para autos, albercas en las azoteas, vecindarios de celebridades y algo completamente inesperado llamado descenso gradual. Un nuevo estudio muestra que docenas de rascacielos frente a la playa se están hundiendo lentamente en el suelo, apenas unos 5 centímetros en unos años, y siguen moviéndose. ¿Qué está pasando? ¿Y va a empeorar? Vamos a averiguarlo. Cuando ves un mapa del sur de Florida, la ciudad de Miami está principalmente en tierra firme. Justo frente a la costa hay una larga isla barrera. Esa es Miami Beach, la franja que ves en la mayoría de tomas con drones y videos de viajes. Autos lujosos, la playa, los antros, las torres de vidrio junto al agua. Todo eso está en esta isla, pero no siempre fue así. Por mucho tiempo, esta área era principalmente hoteles viejos y edificios de departamentos sencillos. Cuando los precios subieron y compradores más ricos empezaron a buscar vistas al mar, los desarrolladores comenzaron a demolerlos y poner rascacielos de lujo en su lugar. Piso por piso, esa isla se convirtió en un estrecho muro de vidrio frente al océano Atlántico. Ahora, aquí está el problema. Miami Beach está a solo 1.2 o 1.5 metros sobre el nivel del mar. Eso es apenas suficiente altura para estar cómodos. Cada otoño, las mareas reales empujan agua por los drenajes y cruzan ciertas calles en días brillantes y despejados. Las inundaciones a veces son tan graves que los locales podrían andar en kayak por los estacionamientos por diversión. Puede sonar como un video chistoso, pero para los investigadores planteó una pregunta seria. ¿Podría el mismo terreno estar moviéndose bajo las torres también? Algunos edificios ya habían mostrado señales de movimiento, y la pregunta era si el suelo mismo seguía asentándose bajo todo ese concreto y acero. Para averiguarlo, los científicos usaron un método llamado INSAR, que significa Radar de Apertura Sintética Interferométrico. Funciona haciendo que los satélites escaneen el mismo punto en la Tierra una y otra vez, usando radar para detectar cambios minúsculos en la elevación. Es como ver una torre en cámara lenta desde el espacio, rastreando si se mantiene firme o se hunde lentamente. Esos escaneos apilan cientos de pasadas satelitales sobre las mismas esquinas de balcones y bordes de techos. Es el mismo tipo de radar que la NASA usa para rastrear volcanes y movimientos del suelo. Con suficientes imágenes, los investigadores pueden detectar movimientos tan pequeños como el grosor de una tarjeta de crédito. Entre 2016 y 2023, se enfocaron en esta sección de costa desde Sunny Isles hasta Miami Beach. Los datos mostraron que al menos 35 edificios altos se habían movido hacia abajo durante ese periodo. En algunos casos, el suelo había bajado poco menos de 2,5 centímetros. En otros, era más cerca de 7,5 centímetros. Puede que no parezca mucho, pero en poco tiempo y en estructuras tan pesadas, significa que algo anda mal. Estos no eran edificios nuevos en construcción. La mayoría ya estaban terminados, lo que hace que el movimiento continuo sea inusual. En teoría, deberían haberse asentado y parado, pero no lo hicieron. Entonces, ¿qué exactamente está haciendo que el suelo se hunda bajo estas torres? Veamos bajo tierra, específicamente justo debajo de estos edificios bonitos. Debajo de la isla hay una mezcla de arena y piedra caliza de Miami. Es lo suficientemente fuerte para construir encima, pero se comporta más como coral endurecido que como roca sólida de montaña. El agua se mueve a través de ella, la presión se mueve a través de ella, y a veces el suelo se mueve de formas que los ingenieros no pueden predecir bien. Una posible explicación es algo llamado deformación por fluencia. Suena como un villano de una película de serie B, pero en realidad es un reacomodo en cámara lenta de partículas bajo presión constante. Imagina estacionar un camión pesado en suelo blando. Hace pequeñas abolladuras de inmediato. Pero si el camión se queda ahí mucho tiempo, esas abolladuras lentamente se hacen más profundas. El suelo sigue aplastándose un poquito a la vez. Ese aplastamiento lento es lo que podría estar pasando bajo estos edificios. Pero no es solo el peso. La construcción misma puede despertar al suelo. Martillos piloteadores, excavación y maquinaria pesada pueden sacudir las capas arenosas lo suficiente para que los edificios viejos cercanos empiecen a moverse otra vez. El estudio también encontró que algunas de las torres más nuevas mostraron un movimiento más fuerte en general, probablemente porque el suelo debajo de ellas todavía se estaba ajustando después de construcción reciente. Y luego está el agua. La piedra caliza debajo actúa como una esponja, absorbiendo agua del océano por abajo y la lluvia por arriba. Cuando esa agua se mueve, silenciosamente carcome la roca y mueve la arena que sostiene todo. Así es como el suelo se afloja lentamente. Entonces, tenemos un suelo esponjoso, edificios pesados y el constante temblor de la construcción. Más agua fluyendo a través de la roca.
Con el tiempo, todo eso se suma. Presiona hacia abajo solo un poco al principio, luego un poco más. Solo estamos hablando de centímetros, pero incluso pequeños movimientos desiguales pueden ser suficientes para poner nerviosos a los ingenieros. ¿Qué significa para los edificios y la gente haciendo reels? Probablemente, y esperemos que nada, al menos no mañana. Todavía estamos lejos de escenarios de películas de desastres. Las estructuras no se van a caer. No habrá socavones repentinos tragándose autos. No es así como funciona. Pero este problema sí levanta algunas cejas, especialmente después de lo que pasó a unos kilómetros al norte en Surfside. En 2021, las torres Champlain Sur colapsaron parcialmente. Fue una tragedia enorme que Miami recordará para siempre. Ese desastre no pasó solo porque el suelo se movió. Los problemas se fueron acumulando lentamente con los años. Los ingenieros descubrieron grietas, óxido y mal drenaje. El edificio se estaba cayendo a pedazos por todos lados. Y luego fue demasiado tarde para hacer algo al respecto. Pero desde entonces, la ciudad ha estado prestando más atención. Los ingenieros están reevaluando edificios viejos cerca de la costa. Y los funcionarios locales están presionando por inspecciones más estrictas. Los datos del radar no significan que un edificio sea inseguro, pero puede ser una advertencia temprana, una señal de que algo merece una mirada más de cerca. Para los residentes, sin embargo, hay un problema. Ahora mismo no hay ninguna regla que diga que los desarrolladores o administradores de edificios tengan que monitorear el movimiento del suelo con escaneos satelitales. El estudio no involucró equipos entrando o tomando muestras del núcleo. Fue solo un escaneo espacial desde arriba. Si te alejas del drama de las torres hundiéndose y miras esa larga franja de tierra, ya es una de las propiedades más raras del planeta. Una buena parte del estilo de vida de Miami es literalmente tierra falsa. Star Island, Palm, Hibiscus, la cadena veneciana y un montón de otros lugares empezaron como arena en el fondo de la bahía Biscayne. La bahía fue dragada en los años 20. La arena se apiló en islas y los desarrolladores convirtieron esas pilas en vecindarios de celebridades, donde las casas ahora cuestan decenas de millones de dólares. Algunas de las personas más ricas de la Tierra tratan esta área como su tablero de juego privado. Fisher Island, justo al lado de South Beach, actualmente tiene el código postal más caro de Estados Unidos, con un precio medio de listado en el rango de 8 cifras. Un poco más arriba está Indian Creek, conocido como el búnker de los multimillonarios. Tiene solo 41 casas, su propia fuerza policial y vecinos como Jeff Bezos y Tom Brady. Un lote vacío de 0.7 hectáreas, ahí fue listado recientemente por alrededor de 200 millones de dólares, solo por la tierra y la vista. Y todo esto flota a lo largo del borde de la bahía Biscayne, junto a un parque nacional real lleno de hermosas criaturas marinas, como delfines, manatíes y tortugas marinas. Más de 100 delfines nariz de botella viven en y alrededor de la bahía todo el año, corriendo junto a muelles y condominios altos, como si fueran extras en la película de alguien más. Entonces, ¿qué pasa después? Los ingenieros siguen escaneando, los inspectores siguen revisando, y todos en línea siguen publicando tomas con drones como si nada raro estuviera pasando bajo sus pies. Eso es Miami, una mezcla extraña de glamour y física que nunca se comporta del todo. No es una crisis, es una rutina de mantenimiento. Mientras las personas a cargo presten atención a señales más silenciosas, como caídas lentas en la elevación o pequeños cambios estructurales, el horizonte debería mantenerse. Tal vez se asiente un poco, tal vez se estire y cruja. Ahora que los ingenieros y científicos están conscientes de este problema, pueden prepararse y proponer soluciones. Hasta entonces, las torres seguirán en pie y la bahía seguirá brillando. Toda la ciudad seguirá flotando a su propio estilo, solo ligeramente hacia abajo. Desde el año 2000, el mundo ha sido golpeado por más de 1.700 terremotos con una magnitud superior a 5. Muchos ocurrieron alrededor del Anillo de Fuego, ubicado cerca del Océano Pacífico. En América del Norte, la mayor amenaza es la falla de San Andrés, que puede provocar un terremoto de una magnitud mayor que cualquier otro y se ha ganado el escalofriante apodo de El Grande. La posible destrucción de California es un panorama aterrador que podría tener consecuencias inimaginables, pero El Grande es solo el comienzo de lo que está por venir. Malas noticias. Los científicos han predicho un fenómeno devastador que ocurrirá en 2030. Nos guste o no, hay un 70% de probabilidades de que experimentemos El Grande, y será un terremoto de magnitud 6,7. La falla de San Andrés provocará El Grande, pero lo aterrador es que no podemos predecirlo. Por otro lado, un terremoto importante ocurre cada 100 años. Esto significa que siempre hay tiempo para prepararse para un desastre natural.
Si viajáramos al pasado, veríamos algunos terremotos significativos como los que arrasaron San Francisco y Fort Tejon. Los edificios construidos hace mucho tiempo no son a prueba de sismos, se derrumbarán. Y aunque sobrevivan, no deberías entrar en ellos. Pero los edificios no son la parte más peligrosa. Debes tener cuidado con las líneas eléctricas y las tuberías de gas. Tu casa en la colina puede ser encantadora, pero es extremadamente insegura. Durante los temblores, la colina puede convertirse en un deslizamiento de tierra gigantesco que destruirá todo a su paso. Despídete de los viajes por carretera porque todas estarán arruinadas. Deberías tener algo de agua y comida de reserva, ya que no podrás ir al supermercado. Este desastre no será barato. Le costará alrededor de $200,000 millones a los Estados Unidos recuperarse del terremoto. Al menos el sismo no desencadenará tsunamis, pero hay algo que puede causar más daño que el grande. La infame zona de subducción de Cascadia comienza en California y termina en Vancouver, Canadá. La falla de San Andrés no es nada comparada con esta zona. Puede borrar toda la costa de la faz de la Tierra. Un ejemplo de hipérbole. Las zonas de subducción se forman con placas tectónicas que se ubican una debajo de la otra mientras que se mueven. Una se llama placa de Norteamérica y la otra es la placa de Juan de Fuca. Zonas como estas no deben ser subestimadas, ya que son puntos críticos para la actividad sísmica y son muy peligrosos porque provocan enormes sismos submarinos. Pero están bajo el agua, entonces, ¿qué pueden hacernos? Pues pueden causar tsunamis gigantescos que inundan ciudades y destruyen la costa. En este momento la zona más activa es el Anillo de Fuego. La zona de Cascadia puede ser menos activa, pero es como una bestia dormida que puede despertar y destruir todo a su paso con un terremoto devastador. La última vez que se liberó toda esta tensión fue en el año 1700. A diferencia del terremoto de San Andrés, este causará tsunamis gigantes y sacudidas mucho más grandes. Esperemos que te encuentres en un campo abierto en ese momento, ya que la mayoría de los edificios y puentes probablemente serán destruidos. Además, prepárate para las réplicas, ya que serán devastadoras. La naturaleza tampoco se salvará. Los deslizamientos de tierra cambiarán el hábitat de los animales, incluso nuestros hogares cambiarán para siempre. Por suerte, hay una luz al final del túnel y los científicos están haciendo todo lo posible para garantizar nuestra seguridad. Se han implementado nuevas normas. Cada nuevo edificio debe ser capaz de resistir grandes impactos. Están desarrollando modernos sistemas de alerta y cada nueva infraestructura debe cumplir con estrictas pautas antisísmicas. Las placas de Juan de Fuca y la de Norteamérica están unidas, pero no permanecerán así para siempre. Cuando se deslicen, prepárate para un gran temblor. Cuanto más cerca estés del epicentro, mayor será el daño que experimentarás. Pero incluso si tienes la suerte de estar lejos, podrás sentir la tierra temblar por algún tiempo. Si comparamos la zona de subducción de Cascadia con la falla de San Andrés, veremos cuánto más peligrosa es la zona de Cascadia. En 1994 hubo un enorme terremoto de magnitud 6,7 en el área de Northridge, cerca de la falla de San Andrés. Lamentablemente, muchas personas no sobrevivieron y algunas resultaron heridas. En ese entonces, los edificios no eran a prueba de terremotos y muchos sufrieron daños. La zona de subducción de Cascadia puede causar un terremoto de magnitud 9. Un sismo de magnitud 6 tiene la potencia de alrededor de 20 millones de kilogramos de dinamita, pero uno de magnitud 9 tiene la potencia de 20 billones de kilogramos. El terremoto más fuerte jamás registrado ocurrió en Chile. Su magnitud fue de 9,5 y destruyó casi todo. Supongamos que has sobrevivido al terremoto, pero la lucha está lejos de terminar. Poco después, un tsunami poderoso golpeará con olas que podrían alcanzar hasta 30 metros en algunas zonas. Eso es muy distinto al terremoto en Sudamérica, que no puede producir olas significativas. Dile adiós a tu hermoso jardín, ya que el agua salada destruirá árboles y plantas y alterará el entorno por un cierto periodo de tiempo. Lo único positivo será que no necesitarás decoraciones de Halloween, porque todos esos árboles secos parecerán un bosque fantasma. La combinación de olas, terremotos y el gran tamaño de la zona hará que este desastre natural sea mucho más peligroso que cualquiera causado por la falla de San Andrés o el Grande. Un terremoto similar a este ocurrió hace unos 300 años. Muchos más se han registrado en los últimos 3.500 años, lo que demuestra que ocurren cada 400 a 600 años. Así que técnicamente tenemos entre 100 y 300 años antes de que ocurra el próximo. Todavía no tenemos idea de cómo funciona exactamente la zona de subducción de Cascadia, ya que la descubrimos en 1970.
Esta zona es sumamente aterradora porque puede causar grandes terremotos. Se encontró por accidente cuando los investigadores estudiaban el Anillo de Fuego. Querían saber si esta región había causado problemas en los últimos años, y la prueba estaba bajo sus narices. En Washington hay un bosque del horror donde no ha crecido nada durante años. Cuando los investigadores analizaron el suelo, encontraron una cantidad enorme de sal. Juntando las piezas, concluyeron que un tsunami enorme había sido la razón. Los expertos aún no sabían cuándo fue destruido el bosque. Sin embargo, afortunadamente, Japón mantenía registro de un terremoto gigantesco que tuvo un efecto similar. Fue el que ocurrió en el año 1700. Existe una posibilidad de 1 en 3 de que el próximo ocurra en 2050. Debes saber cómo sobrevivir a los terremotos canadienses y salir ileso, así que escucha con atención. Aquellos que viven en esta zona tienen casi nula experiencia con terremotos así. Sobrevivir al temblor es fácil, pero lo verdaderamente peligroso es el tsunami que viene después. Luego del temblor, busca el terreno más alto y dirígete hacia allí. Solo lleva lo esencial, como comida y agua. Sí, deja tu colección de tarjetas de béisbol en casa. Después del primer golpe, no intentes bajar. Los sismólogos dicen que, muy probablemente, habrá unas cuantas olas más, y lo han demostrado. El 22 de mayo de 1960, el sismólogo Jerry Easton y 4 amigos fueron a Hawái para presenciar un tsunami esperado que ocurriría alrededor de la medianoche. Instalaron su equipo en el puente Wailuku, con una ruta de escape planificada. Este puente había sido destruido en el tsunami anterior, pero el nuevo era mucho más alto y mejor. Después de la medianoche, el agua estaba a 1,20 metros sobre el nivel promedio. La segunda ola golpeó media hora después de la medianoche y el agua subió otros 2,70 metros para la 1 de la mañana. Luego el agua comenzó a descender y bajó 2,10 metros. Pero el horror estaba lejos de terminar. Después vieron una ola que medía alrededor de 6 metros de altura. Esto nos demuestra que los tsunamis son impredecibles y que debemos escuchar a los expertos para mantenernos a salvo. El 26 de enero de 1700, uno de los mayores terremotos de la historia sacudió la costa oeste de los Estados Unidos. Tuvo una magnitud de 9, lo que lo coloca entre los 10 terremotos más poderosos que se han registrado. Este terremoto desencadenó un gran tsunami y cambió la línea costera desde el sur de la Columbia Británica hasta el norte de California para siempre. En aquel entonces, la zona no estaba muy poblada. Pero gracias a una investigación ingeniosa, los científicos lograron descubrir exactamente qué ocurrió ese día al analizar antiguos registros geológicos, los anillos de los árboles e incluso algo de historia de Japón. El mismo día del terremoto, un tsunami inmenso también golpeó la costa este de Japón. Durante mucho tiempo nadie los relacionó, pero en las décadas de 1980 y 1990, los investigadores se dieron cuenta de que el tsunami de Japón había sido causado por el terremoto del noroeste del Pacífico. También pudieron identificar el día exacto, el 26 de enero de 1700. Incluso encontraron árboles antiguos en la costa de Washington que habían perecido en el invierno de 1700, lo cual coincidía perfectamente con el momento del terremoto. El sismo se originó en la zona de subducción de Cascadia, una falla donde la placa de Juan de Fuca se desliza por debajo de la placa norteamericana. Esta falla se extiende unos 1.120 kilómetros desde el norte de la isla de Vancouver en la Columbia Británica hasta el Cabo Mendocino en California. La presión de las placas en movimiento se acumula con el tiempo, y a la larga otro devastador terremoto azotará la misma región. Es solo cuestión de tiempo. Al observar los registros geológicos, los depósitos de tsunamis pasados y los indicios de cambios en el nivel del terreno, los científicos pueden determinar la frecuencia de estos enormes terremotos. Los planificadores de emergencias se han estado preparando para el llamado Gran Terremoto. Los científicos creen que los terremotos de la zona de subducción de Cascadia ocurren cada 200 a 1000 años, y dado que el último importante fue hace más de 300 años, el noroeste del Pacífico está definitivamente en espera de otro. Cuando ocurra, se espera que el terremoto sea tan grande como el de 1700, pero esta vez afectará a alrededor de 15 millones de personas. La devastación será grave. Los edificios se derrumbarán, las carreteras y las pistas se agrietarán y los puentes caerán. La comunicación dentro y fuera del área quedará interrumpida. ¿Pero qué es lo peor? El terremoto desencadenará un peligroso tsunami que podría golpear partes de la costa de Washington en tan solo 10 minutos. No es cuestión de si sucederá, sino cuándo se romperá la zona de subducción de Cascadia.
Cuando eso ocurra, será el peor desastre que Estados Unidos haya enfrentado, peor que el huracán Katrina o la supertormenta Sandy. Afectará una enorme área que se extiende desde el sur de Columbia Británica hasta Oregón y el norte de California. Eso significa que millones y millones de personas se verán afectadas. Se considera a Fairchild como un área de respaldo para manejar las consecuencias del terremoto, y el aeropuerto internacional del condado de Grant en Moses Lake es la principal. Para aquellos que sobrevivan al sismo y al tsunami iniciales, las secuelas podrían ser igualmente desastrosas. Seguirán réplicas y el transporte será un caos. Las carreteras estarán dañadas o completamente bloqueadas, los aeropuertos cerrarán y la mayoría de las rutas principales como la Interestatal 5 tendrán los puentes destruidos. Esto significa que los suministros de alimentos y agua se interrumpirán y será muy difícil que la ayuda llegue o que las personas puedan escapar. Lo más probable es que también se dañen los gasoductos y su reparación podría tardar desde unos pocos días tierra adentro hasta semanas o incluso meses a lo largo de la costa. Los cortes de energía serán generalizados en un radio de 160 kilómetros de la costa en todo el noroeste del Pacífico y el suministro de agua podría estar interrumpido entre 3 y 7 meses. Incluso las telecomunicaciones estarán cortadas de 2 a 3 meses en el noroeste del Pacífico, Alaska y partes de Asia Oriental. La buena noticia para el este de Washington es que evitará en su mayoría lo peor, gracias a las barreras naturales que hay entre los lados oeste y el este del estado. El tsunami podría golpear el desfiladero del río Columbia, pero perderá energía rápidamente debido a un banco de arena que hay bajo el río. Las montañas cascadas absorberán gran parte del impacto del terremoto, por lo que el lado este no lo sentirá con tanta intensidad. Y dado que el este de Washington no será golpeado tan fuerte, les corresponderá a ellos manejar las secuelas del sismo. Esto implica ayudar al oeste de Washington, acoger a los refugiados de las zonas que fueron arrasadas y entregar suministros a donde sean necesarios. Los científicos han estudiado otros grandes terremotos de magnitudes de entre 8 y 9, como los de Chile de 1960, Alaska en 1964, Sumatra en 2004 y Japón en 2011. Este tipo de sismos puede sacudir el suelo durante un periodo que varía de 6 a 10 minutos, y eso es mucho tiempo para que la Tierra esté temblando. Estos sismos son extremadamente intensos porque ocurren cerca de la superficie terrestre, por lo que no es solo un movimiento rápido, sino uno prolongado y fuerte que puede causar mucho daño. Si el terremoto y el tsunami de Cascadia ocurrieran mañana, unas 14,000 personas podrían perder la vida y más de 100,000 podrían resultar heridas. El costo económico en Washington, Oregón y California podría superar los $70,000 millones. Para poner esto en perspectiva, podemos comparar estas cifras con otros terremotos importantes. En el terremoto de Chile de 1960, unas 1,600 personas perdieron la vida. El terremoto de Alaska de 1964 dio como resultado unas 140 vidas perdidas. El terremoto y tsunami de Sumatra de 2004 cobró la vida de unas 280,000 personas. Y el terremoto y el tsunami de Japón de 2011 causaron más de 20,000 víctimas. Las autoridades están al tanto de los peligros de la falla de Cascadia, pero incluso con toda la planificación, nadie puede decir con certeza qué se necesitará cuando ocurra el gran terremoto. Justo después del terremoto y el tsunami, las áreas fuera de la zona inmediata del desastre no podrán ayudar mucho porque las carreteras y los aeropuertos estarán destruidos y los recursos serán limitados. ¿Cómo podemos enfrentar este tipo de desastre y sus efectos? Aún no tenemos todas las respuestas. Enfoquémonos en la zona de subducción de Cascadia. Es una enorme línea de falla que se extiende aproximadamente 1,000 kilómetros desde la isla de Vancouver hasta el Cabo Mendocino en California y está ubicada a unos 150 kilómetros de la costa. Es como si una placa tectónica se estuviera deslizando lentamente bajo otra. Cuando las placas están cerca de la superficie, a unos 30 kilómetros de profundidad o menos, se atascan debido a la fricción, como si empujaras dos piedras juntas. Con el tiempo esto crea mucha presión. Cuando la presión finalmente se vuelve excesiva, las placas se deslizan, provocando un terremoto. Esto se llama terremoto de megadeslizamiento y puede ser enorme. Debajo del área donde las placas están atascadas hay una zona donde las placas se mueven muy lentamente, solo unos pocos centímetros cada varios meses. Este lento movimiento ayuda a liberar algo de presión, pero también acumula más presión en las partes de la falla que aún están atascadas. Esto significa que con el tiempo aumenta la probabilidad de que ocurra un gran temblor.
Estos sismos tan potentes, llamados terremotos de gran zona de subducción, pueden superar la magnitud de 8,5. Los megaterremotos son los más grandes que ocurren. Pueden superar una magnitud de 9, lo cual es extremadamente poderoso. Para ponerlo en perspectiva, un terremoto de magnitud 9 libera 1000 veces más energía que uno de 7 y 1.000.000 de veces más energía que uno de 5. Estos terremotos ocurren cuando se acumula mucha presión en una parte de la falla que está bloqueada, lo que significa que las placas no pueden moverse una respecto a la otra. Cuando esa presión se vuelve demasiado alta, la falla se rompe y libera toda esa energía acumulada en un único temblor. La zona de subducción de Cascadia es extremadamente larga, por eso si llegara a romperse de una vez podría generar un enorme terremoto. Los científicos han estudiado esta región y han encontrado que aproximadamente a 30 kilómetros bajo la superficie la falla está bloqueada. Las placas allí no se deslizan una sobre la otra, pero más profundamente las placas comienzan a deslizarse con más suavidad, lo que causa menos fricción. Esto es importante porque nos indica cuánta tensión se está acumulando en esa zona bloqueada y cómo eventualmente podría desencadenar un gran terremoto. En noviembre de 2020 se registró una ola de 18 metros frente a la costa de la isla de Vancouver, Canadá. El equipo de Marine Labs, la empresa que opera la boya atrapada por la ola, no podía creer los datos que veía. Todo estaba normal y luego, inesperadamente, una fuerza enorme llegó, hundió la boya y luego la lanzó hacia arriba hasta bien alto antes de llevarla aún más profundo. La probabilidad de que se forme una ola tan grande es de una vez cada 1300 años, por lo tanto, tenían que estar seguros de que no se tratara de un error técnico. Marine Labs envió los datos a un científico especialista en olas errantes de la Universidad de Victoria. Analizaron y validaron los hallazgos y los compartieron en febrero de 2022. La ola se convirtió oficialmente en la ola errante más extraña jamás registrada, ya que tenía 3 veces la altura de las olas a su alrededor. Por suerte, este gigante no dejó ningún daño, ya que este monstruo marino del Mar del Norte golpeó la plataforma de gas noruega Draupner el día de Año Nuevo. Alcanzó una altura de 26 metros, mientras que las olas a su alrededor eran 2 veces más pequeñas. La plataforma fue construida para soportar olas de hasta 20 metros de altura y contaba con los sensores más avanzados de su época. Se convirtió en una sensación en el mundo científico porque no se parecía a ningún otro tipo de ola que hubieran estudiado antes. Entonces les dieron a las olas errantes una definición oficial. Es una ola que mide más del doble de altura que las otras a su alrededor. Estas muchachas rudas, también conocidas como olas anómalas, olas monstruo y olas episódicas, pueden surgir rápidamente como un relámpago en un mar tormentoso o aparecer de la nada en aguas tranquilas. Tienen lados empinados y una depresión profunda debajo y parecen un muro de agua que se levanta del mar. Son tan intensas que incluso pueden tragarse helicópteros de rescate mientras intentan hacer su trabajo. Las olas errantes no son lo mismo que los tsunamis. Los tsunamis ocurren cuando hay un gran desplazamiento de agua, como un terremoto, una erupción volcánica o un deslizamiento de tierra. Afectan a toda la columna de agua. En alta mar es posible que ni siquiera notes un tsunami que pasa por debajo de ti, pero cerca de la costa, al llegar a aguas poco profundas, esas olas pueden elevarse hasta alturas impresionantes.
Las olas errantes se forman en la superficie, aunque a veces pueden originarse más abajo, y a estas se les llama olas internas errantes. Científicos y marineros destacaron algunas estadísticas. Las olas gigantes se forman más frecuentemente cuando trenes de olas se encuentran con corrientes oceánicas rápidas. La costa de Sudáfrica es un buen lugar para eso. Existe la preocupación de que estas bestias acuáticas puedan ocurrir con mayor frecuencia en el futuro debido a que hay más energía en la atmósfera y el océano. Esto significa olas gigantes más grandes y más seguido y más barcos perdidos en el mar. Las olas errantes no están limitadas a los océanos y también pueden ocurrir en lagos. El lago Superior es testigo de algo que recibió el nombre de Tres Hermanas. Consiste en una serie de 3 grandes olas, una tras otra. La segunda ola cubre las cubiertas de los barcos antes de que la primera haya desaparecido. La tercera ola entra en acción y añade agua extra. Estas 3 hermanas sobrecargan el barco. Existe una teoría que sugiere que este fenómeno fue el responsable del hundimiento del vapor Edmund Fitzgerald en 1975. Las olas errantes también son peligrosas porque forman hoyos errantes en el agua. Cuando la ola se acumula, absorbe toda el agua a su alrededor. Por lo tanto, cerca de la base, estos hoyos pueden ser muy profundos. Si la proa o la popa de un barco termina en uno de estos hoyos, el barco puede hundirse instantáneamente. Algunos oceanógrafos creen que las olas gigantes son responsables de la desaparición de barcos en el infame Triángulo de las Bermudas en el Océano Atlántico. Las tormentas de varias direcciones convergen en esta zona misteriosa, por lo que es más probable que las olas gigantes sean frecuentes. Y dado que pueden alcanzar una altura de 30 metros, teóricamente podrían derribar incluso un avión, no solo barcos. Existen 2 teorías principales que intentan explicar cómo ocurren las olas gigantes. En primer lugar, tenemos la teoría de la adición lineal. Imagina olas navegando por el océano a sus propias velocidades. Ahora, cuando estas olas se cruzan, se unen y se fortalecen formando una ola gigante. Luego está la teoría del enfoque no lineal. Esta teoría propone que las olas tienden a moverse en grupos y cuando pasan tiempo juntas comparten energía. A veces este intercambio de energía se convierte en una ola gigante. Para predecir la formación de estas olas extrañas, los científicos necesitarían un sistema de radar innovador para mantener un constante monitoreo de las olas cerca de un barco. Recolectarían todos los datos y los integrarían en un modelo matemático sofisticado que representaría, en tiempo real, cómo es la superficie del océano en ese preciso momento. Este modelo tendría que realizar nuevos cálculos sobre la situación de la superficie cada 5 minutos. Informaría a la tripulación si hay alguna ola extrema que se avecina en los próximos minutos. Tal sistema aún no existe, pero a medida que los científicos midan más olas errantes, los matemáticos podrán encontrar una manera de alertarnos sobre las próximas olas errantes que se están formando. A veces puedes escuchar el término ola dormida como sinónimo de olas errantes, pero los oceanógrafos afirman que hay una diferencia. Las olas errantes ocurren principalmente mar adentro y las olas dormidas se forman cerca de la orilla. También se conocen como olas rey y olas sorpresa y se acercan a la playa mucho más rápido de lo habitual. Siempre aparecen sin advertencia después de olas más pequeñas y pueden ser poderosas. Son capaces de arrastrar a los nadadores mar adentro. Pero lo peor es que también pueden tomarte de los pies y llevarte al agua mientras paseas por un muelle, la playa o una saliente cercana. Investigadores de la Universidad Estatal de Oregon descubrieron que las olas dormidas se forman en tormentas marinas que transmiten la energía del viento hacia la superficie del océano. Con toda esa energía, varias olas se unen y se superponen formando una gran ola que se eleva más alto y llega más lejos en la costa que una ola normal. Otra cosa que las hace peligrosas es que, al igual que las olas errantes, son difíciles de predecir. Los pescadores, surfistas y otras personas que pasan mucho tiempo junto al agua normalmente saben cuándo y qué evitar cuando se trata de olas grandes. Con las olas dormidas, esa lógica no funciona. No hay una época determinada del año en que sean más activas, pero al recopilar algunos datos se muestra que es más probable que surjan entre abril y octubre, siendo el pico en octubre y noviembre. Las olas dormidas transportan grandes cantidades de agua, arena y grava que pueden llenar tus zapatos en cuestión de segundos y arrastrarte si tienes la mala suerte de estar en la costa en ese momento. Estos monstruos marinos también tienen el poder de mover enormes troncos, lo que crea otro peligro.
Un terremoto de magnitud 15 tiene el potencial de destruir completamente nuestro planeta y evaporar toda el agua en cuestión de segundos, dejando la Tierra inhabitable. Más de 500,000 de terremotos ocurren anualmente, pero ninguno tiene una magnitud de 15. El 90% de los sismos ocurren en la aterradora zona del Cinturón de Fuego, ubicada alrededor del Océano Pacífico. El suelo allí es como gelatina, tiembla casi constantemente. El terremoto más poderoso que ha golpeado la Tierra tuvo una magnitud de 9,5. Tanta potencia puede alargar o acortar el día, pero probablemente hay un terremoto en los confines de tu propia casa ahora mismo causado por una partícula de polvo que aterriza en una mesa, aunque tiene una potencia de 15 grados negativos. Los terremotos ocurren cuando las placas tectónicas se mueven. Son como piezas de Lego que no están bien encajadas, y cuando se mueven hacia arriba, hacia abajo o chocan entre sí, el suelo también se mueve, desencadenando terremotos. Esta energía tectónica funciona como una batería. Almacena energía durante mucho tiempo, por ejemplo, unos 500 años. Cuando esta energía almacenada se libera en una explosión repentina, las consecuencias son devastadoras. Incluso las estructuras más fuertes sucumben a esta fuerza implacable que deja un rastro de destrucción en su camino. En algunos casos, los terremotos pueden desencadenar tsunamis y así amplifican el caos. Tal cantidad increíble de poder puede abrir la Tierra y causar un daño inconmensurable. La intensidad de un terremoto se mide por la escala de Richter, pero ahora está siendo reemplazada por la escala de magnitud de momento. Cuando ocurre un terremoto, escuchamos que dicen cuán fuerte es. Suele ser de 1 a 10. Afortunadamente, aún no hemos tenido un terremoto de 10 en la escala de Richter. El terremoto más potente que ha ocurrido en la historia moderna sucedió en Chile en los años 60. Fue de alrededor de 9,5 en la escala de Richter y alteró la rotación de la Tierra y desajustó la duración del día en 2 milisegundos. También desencadenó un enorme tsunami y afectó una vasta área de 250,000 kilómetros cuadrados. La escala de Richter en realidad no tiene un límite. Sin embargo, no es necesario medir algo por encima de 25, porque si eso sucediera, simplemente nos convertiríamos en polvo y a nadie le importaría medir ese desastre. Como dijimos, el terremoto más fuerte tuvo una magnitud de 9,5. Si esta magnitud hubiera sido solo medio más fuerte, habría creado una línea de ruptura de 3.500 kilómetros de largo. Eso es casi 7 veces el tamaño de Wyoming. Un terremoto de magnitud 11 crearía una grieta alrededor del mundo. Enormes tsunamis golpearían las zonas costeras destruyendo todo, y la Tierra entraría en una terrible crisis ambiental. Si te gusta el senderismo, tendrías nuevas montañas para explorar, creadas por el aterrador terremoto. Incluso la temperatura podría aumentar debido a las erupciones volcánicas y los gases de efecto invernadero resultantes. Nuestro planeta se convertiría en un horno caliente. Los lugares más seguros serían los que se encuentran lejos de cualquier edificio, mar, océano y montañas, donde existiría una baja probabilidad de deslizamientos de tierra. Los países no preparados para terremotos serían totalmente destruidos y las ciudades se convertirían en montones de escombros y polvo. Subir en la escala de Richter solo empeoraría las cosas. Pero no te preocupes, un terremoto de esa magnitud es imposible. La corteza terrestre no tiene suficiente energía para producir semejante desastre. Pero hay algo que tiene mucho más poder y puede producir megaterremotos. Los asteroides tienen el poder suficiente para destruir nuestro planeta, como todos sabemos por la experiencia de los dinosaurios. Ese asteroide tenía alrededor de 10 kilómetros de largo y causó enormes daños al planeta. Desató terremotos que sacudían constantemente el suelo durante meses. Estos temibles sismos eran 50,000 veces más fuertes que el terremoto de Chile. También provocaron un tsunami que fue 30,000 veces más potente que el tsunami del Océano Índico, y este último fue uno de los tsunamis más devastadores que jamás hayan azotado la Tierra.
Los terremotos causados por el asteroide tuvieron una magnitud de 11, lo que los convirtió en el desastre natural más poderoso y aterrador que jamás haya existido, y esperemos que siga siendo así. El tsunami del Océano Índico solo afectó a ciertas regiones del mundo. En cambio, el tsunami del asteroide afectó a todo el planeta y tenía olas de 10 metros de altura. Aunque hubieras viajado al lugar más remoto de la Tierra, no habrías podido esconderte de este ángel de la muerte. Un terremoto de magnitud 15 no sería un 50% más fuerte que el terremoto de Chile. La escala no funciona así. Sería alrededor de 1 millón de veces más poderoso que un terremoto de magnitud 9,5. Podría hacer que toda el agua de la Tierra se evaporara, dejándonos devastados y sin ningún H2O para sobrevivir. Todos los ecosistemas colapsarían, todas las cadenas alimentarias se romperían, y probablemente solo algunas bacterias muy fuertes sobrevivirían a lo imposible. Y esa es solo una fracción de las cosas aterradoras que podrían suceder. El océano es como el aire acondicionado de nuestro planeta. Sin él, la Tierra sería extremadamente caliente. El océano también sirve como un escudo contra los poderosos rayos del sol. Actúa absorbiendo el calor y enfría la Tierra. Los científicos creen que lo más peligroso sería la incapacidad de la corteza terrestre para sobrevivir a los violentos temblores de un terremoto de magnitud 15. Si nuestro planeta milagrosamente sobreviviera y no se convirtiera en polvo, habría enormes aberturas en su corteza. El suelo se volvería gelatinoso. Se movería aleatoriamente hacia arriba, abajo, izquierda y derecha, y ningún edificio sobreviviría a eso. Nuestra civilización retrocedería hasta la era de Stonehenge. Los movimientos tectónicos como este son devastadores. Algo similar ocurrió en Japón, cuando las placas tectónicas se separaron 50 metros y luego volvieron a unirse, creando un terremoto de magnitud 9. Ningún lugar de la Tierra está exento de este escalofriante fenómeno natural. Aún así, ciertas zonas tienen una mayor probabilidad de ser destruidas que otras, como el Cinturón de Fuego, donde ocurre el 90% de los terremotos. Este es un lugar donde hay terremotos casi todos los días. El Cinturón de Fuego se encuentra en el Océano Pacífico. Forma un anillo alrededor de los continentes que rodean al Pacífico. Allí, varias placas tectónicas convergen, creando un terreno altamente inestable. Para hacer el problema aún más aterrador, el 75% de los volcanes activos se encuentran en esta zona. El 90% de los volcanes inactivos también están allí, lo que hace a este lugar extremadamente peligroso. Los científicos estudian con detenimiento esta región para encontrar una forma de predecir cuándo podría ocurrir el próximo terremoto. El Cinturón de Fuego no es el único lugar que tiene riesgo de terremotos. En California, a lo largo de la falla de San Andrés, 2 placas tectónicas han almacenado energía durante más de 200 años. La falla de San Andrés tiene una longitud de 1.150 kilómetros y tiene el potencial de producir un terremoto catastrófico. Esta región vive con el temor de sufrir terremotos violentos como el que ocurrió en San Francisco en 1906. Ese terremoto tuvo una magnitud de 7,9 en la escala de Richter. Los pronósticos de los científicos son aterradores. Dicen que la probabilidad de que ocurra un terremoto de magnitud 6,7 en la zona es muy alta. Si todo empieza a temblar, debes saber cómo sobrevivir. Evita cualquier cosa que pueda caer sobre ti, como ventanas, armarios o techos inestables. La frase oficial de los expertos en emergencias es: agáchate, cúbrete y agárrate. Mantente cerca del suelo, escóndete bajo algo estable, como una mesa, y quédate allí hasta que deje de temblar. Asegúrate de permanecer en tu refugio 1 minuto o 2 más, en caso de que haya réplicas o escombros sueltos. Usa tu nariz y huele si hay gas. Si lo hueles, no prendas las luces ni hagas nada que pueda encenderlo. Mantente fuerte y a salvo. Hora de una prueba sorpresa. ¿Cuál es el río más fuerte del mundo? ¿El Amazonas? Suposición de principiante.
El río más poderoso no se encuentra en la Tierra, está bajo el agua y se llama Corriente Circumpolar Antártica o CCA para los amigos. Esta bestia fluye con una fuerza 100 veces más fuerte que el río Amazonas y podría alimentar más de 100.000 plantas hidroeléctricas. Esa es suficiente electricidad para iluminar continentes enteros, pero este gigante submarino no solo muestra su fuerza por diversión, es el máximo multitareas del planeta. La CCA es el termostato de la Tierra, aspiradora de carbono, estabilizador climático y autopista oceánica, todo en uno. Pero aquí viene la parte no tan divertida. Los científicos han detectado una señal de alerta seria. La corriente circumpolar antártica se está desacelerando. Y no solo un poco, estamos hablando de hasta un 20% más débil para el 2050. Si esta tendencia continúa, enfrentaremos un caos climático que podría hacer que tu peor lunes parezca un día en el spa. Así que tal vez sea momento de preocuparse un poco. Bien, entonces, ¿qué es la CCA de todos modos? Para aprender más sobre ella debemos sumergirnos profundo en el océano, figurativamente. La corriente circumpolar antártica es la única corriente oceánica que fluye alrededor del planeta, rodeando el frío continente de la Antártida como un cinturón de agua. A diferencia de otras corrientes que se ven interrumpidas por continentes, esta tiene una pista despejada, nada más que océano abierto, por lo que fluye sin interrupciones a través del pasaje de Drake entre Sudamérica y la Antártida. Mueve la asombrosa cantidad de 178 millones de metros cúbicos de agua por un segundo. Es tanta agua que no encontraremos nada con qué compararlo, lo sentimos. La CCA es impulsada por feroces vientos del oeste que se mueven hacia el este para conectar los océanos Atlántico, Pacífico e Índico en una supercorriente continua. Además, se sumerge hasta profundidades abisales donde conecta aguas superficiales, intermedias y profundas en una gigantesca batidora de energía oceánica. Para ponerlo de manera simple, tal vez ya sea tarde para eso, pero lo intentaré. La corriente circumpolar antártica es el pegamento que mantiene unido a todo nuestro planeta. Juega un papel estelar en la circulación termohálina, o cinta transportadora global si no quiere sonar aburrido. Este es el sistema que redistribuye calor, carbono y nutrientes alrededor del mundo. Para que todo funcione, la corriente empuja a la superficie el agua profunda rica en nutrientes en un proceso llamado surgencia, lo que alimenta el plancton, el krill, las ballenas y, eventualmente, el sushi en tu plato. Esto significa que si te encanta el marisco o te importa algo las cadenas alimentarias del océano, realmente deberías empezar a prestar atención. Sin este reciclaje de nutrientes, la vida marina desde el fondo hasta la cima de la red alimentaria sufre. Ahora aquí viene la parte interesante. Mientras se ocupa de atender el mar, la CCA también hace nuestro lavado. Bueno, algo así. Absorbe enormes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera y las almacena en el océano profundo, atrapándolas durante siglos. Piénsalo como la gran bóveda de carbono de la Tierra sin necesidad de contraseña. También ayuda a regular el clima. Sin ella distribuyendo el calor por el mundo, Europa Occidental sería 10 grados Celsius más fría. Eso significa que París se sentiría como Siberia y los londinenses tendrían que cambiar sus paraguas por raquetas de nieve. La corriente ayuda a mantener el equilibrio de temperatura entre los hemisferios, lo que estabiliza los patrones de viento, la precipitación y las temperaturas oceánicas en todo el mundo. Incluso podrían cambiar los patrones de huracanes porque las superficies oceánicas cálidas son un componente clave para la formación de ciclones. Interferir con las corrientes podría desencadenar tormentas más fuertes y extrañas. Entonces, ¿por qué se está desacelerando? Bueno, por supuesto, la respuesta es los humanos. ¿Conoces esos casquetes polares que se están derritiendo? Bueno, en la Antártida, donde vive nuestra amiga, la CCA, hay tanto hielo que si todo se derritiera, el océano subiría más de 61 metros. Eso es más alto que el castillo de Cenicienta. Lo que es peor, el 60% de toda el agua dulce del mundo está congelada en ese hielo. Aunque ya es aterrador que se derrita tanta agua, lo realmente problemático es la frescura del agua. Verás, la corriente circumpolar antártica, ACC por sus siglas en inglés, depende de que el agua fría y salada del océano austral sea densa y pesada para que pueda hundirse, lo cual ayuda a impulsar la corriente hacia adelante con una reacción en cadena. Pero cuando el agua dulce de los glaciares que se derriten se vierte en el océano, diluye la salinidad.
Eso hace que el agua sea menos densa, por lo que deja de hundirse adecuadamente. Sin ese mecanismo de hundimiento y drenaje, la CCA no puede mantener su flujo poderoso. Es como intentar vaciar un inodoro sin gravedad. Al continuar esto, el agua dulce fluye hacia el norte, lo que altera la estructura de densidad del océano y contrarresta los efectos del calentamiento oceánico que normalmente aceleraría la corriente. En cambio, la CCA se desacelera. Una CCA más débil significa menos surgencia, por lo que menos nutrientes llegan a la superficie. Esto podría devastar los ecosistemas marinos antárticos, además de reducir la biodiversidad, provocar el colapso de pesquerías y amenazar especies como pingüinos, ballenas y krill. También abre la puerta en la Antártida a especies invasoras como el sargazo gigante del sur, que podrían desestabilizar por completo las cadenas alimentarias. El krill por sí solo es la principal fuente de alimento para ballenas, focas, pingüinos y peces, por lo que cuando las poblaciones de krill colapsan, todo el sistema comienza a tambalearse como un castillo de naipes en un huracán. Y luego está el círculo vicioso del infierno. A medida que la CCA se debilita, más agua cálida puede colarse hacia el sur, llegando a la Antártida y derritiendo el hielo aún más rápido. Ese derretimiento liberará más agua dulce en el océano, lo que debilitará aún más la corriente, lo que derretirá más hielo. Ya te haces una idea. Es un ciclo vicioso. Peor aún, las aguas cálidas bajo las plataformas de hielo pueden hacer que se rompan desde abajo, lo que significa que el derretimiento se acelera incluso cuando las temperaturas superficiales parecen estables. A nivel mundial, los efectos se propagarían de manera extensa. Los monzones en la India podrían volverse erráticos, la lluvia en el Amazonas podría disminuir y la agricultura desde África hasta Asia podría sufrir. Los niveles del mar a lo largo de la costa este de América del Norte podrían aumentar y los patrones climáticos globales podrían volverse confusos. Incluso la capacidad del océano austral para sostener pesquerías comerciales, como la lucrativa industria del salmón de Chile, podría disminuir si los nutrientes no llegan a la superficie. Y no olvidemos, sin una CCA fuerte, la capacidad del océano para absorber carbono y el exceso de calor disminuye drásticamente. Eso significa que más dióxido de carbono y calor permanecerán en la atmósfera, lo que empeorará nuestras condiciones de vida. Es como apagar el aire acondicionado de la Tierra mientras subes la calefacción y además quemas la despensa mientras lo haces. Por supuesto, esta no es la primera vez que las corrientes oceánicas tienen problemas. Antes de que los humanos comenzaran a calentar el planeta, la Tierra experimentó una profunda helada llamada la Pequeña Edad de Hielo. Y no se trataba solo de inviernos más fríos. Este capítulo gélido puede haber comenzado cuando las corrientes oceánicas en el Atlántico Norte empezaron a comportarse de manera extraña. Y no fue hace tanto tiempo. La Pequeña Edad de Hielo tuvo su apogeo en 1850, literalmente ayer. Los científicos creen que el derretimiento de los glaciares y las masivas exportaciones de hielo marino del Ártico inundaron el océano con agua dulce. Esa agua dulce alteró la salinidad y densidad habituales del océano, lo que debilitó potentes sistemas como la AMOC, abreviatura de la circulación de vuelco meridional del Atlántico. Es un trabalenguas. Es otra pieza crucial del rompecabezas de la cinta transportadora global. A medida que estas corrientes se desaceleraban, menos agua cálida llegaba al norte, el hielo marino se extendía más y las temperaturas descendían aún más. Y aquí viene la parte escalofriante. Los registros de concha marina cerca de Islandia muestran que este cambio no ocurrió de golpe. Fue en 2 oleadas, como si el planeta luchara por mantenerse estable antes de inclinarse hacia un mundo más frío. Y como la AMOC también forma parte del complejo sistema del soporte vital del planeta Tierra, todo está conectado. Ambos sistemas están influenciados por la temperatura, la salinidad y el hundimiento de agua fría. Cuando la CCA se desacelera, puede alterar el equilibrio de la formación y mezcla de agua profunda, debilitando potencialmente también la AMOC. Ese es un efecto dominó que realmente no querrías ver. De hecho, algunos modelos sugieren que si tanto la CCA como la AMOC son llevadas más allá de sus puntos críticos, el resultado podría ser siglos de condiciones climáticas inestables, mucho más allá de lo que la agricultura o infraestructura moderna están preparadas para manejar. Así que la próxima vez que estés disfrutando de una bebida fría o un sushi, quizás debas brindar por la poderosa CCA. Está haciendo mucho más por ti de lo que piensas, y realmente podría agradecer un poco de aprecio y menos derretimiento de hielo, por favor.
Hay una fuerza poderosa escondida bajo tierra, donde las placas tectónicas se encuentran y una se desliza debajo de otra. Esto ocurre en los océanos Pacífico e Índico. La tensión se acumula durante siglos. La presión es insoportable hasta que un megaterremoto se desata. La Tierra tiembla con una magnitud que puede superar los 9 puntos, más que cualquier otro terremoto. Cuando el fondo del mar se eleva repentinamente, envía una enorme onda a través del agua y sale un tsunami de gran fuerza. Estas olas se llaman teletsunamis y atraviesan cuencas oceánicas enteras, listas para apoderarse de las costas a miles de kilómetros de distancia. La falla de empuje se extiende a lo largo de 960 kilómetros. La Tierra no solo tiembla, parece que se está desgarrando. Este es el poder de un terremoto de megasubducción. Aquellos atrapados en su camino tendrán que luchar por sus vidas. Las autoridades japonesas recientemente tuvieron que emitir su primer aviso de megaterremoto. Esto ocurrió debido a un fuerte temblor en el borde de la zona del fondo oceánico de la fosa de Nankai. Al final, la mayoría de las advertencias se levantaron y no hubo mucho daño por el terremoto de magnitud 7,1. Algunas partes del suroeste de Japón comenzaron a sacudirse y los trenes de alta velocidad de Japón disminuyeron su velocidad para mantener la seguridad, lo que demoró el viaje para todos. Pero el alerta se mantiene, ya que todos conocen el riesgo de un megaterremoto que podría ocurrir en las próximas décadas en la fosa de Nankai. La placa tectónica bajo el mar de Filipinas se está deslizando lentamente por debajo de la tierra donde está Japón, moviéndose solo unos pocos centímetros cada año. Los últimos grandes terremotos de esta zona ocurrieron en 1944 y 1946, ambos con una magnitud de 8,1. Estos terremotos han causado mucha destrucción en el país. El próximo gran terremoto de subducción de la región, si es que ocurre, podría tener una magnitud de entre 8 y 9. Los científicos todavía no pueden ponerse de acuerdo sobre la probabilidad de que ocurra este megaterremoto, pero podría tener hasta un 80% de certeza. Al otro lado del Pacífico, científicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos han estudiado una peligrosa zona a lo largo de la costa oeste estadounidense. Es la zona de subducción de Cascadia y se extiende desde el norte de California hasta la isla de Vancouver, en Canadá. En los últimos 14.200 años, probablemente ha habido al menos 30 grandes terremotos en esta región. Un terremoto importante ocurre cada 500 años en promedio. Pero desde hace mucho tiempo Cascadia ha estado tranquila y eso preocupa a los científicos. Ellos piensan que esto podría deberse a que el área está bloqueada, lo que significa que las placas tectónicas están pegadas y acumulando mucha presión. Con el tiempo, una parte del fondo marino podría romperse de repente y moverse hacia adelante algunos metros. La sacudida duraría solo 5 minutos, pero crearía un poderoso tsunami a medida que el fondo marino se desplaza, lo que duraría 10 horas. Según los expertos, si esto ocurre, será el peor desastre natural en la historia del país. El terreno en algunas colinas del interior podría convertirse en algo parecido a arenas movedizas. Esto provocaría que las laderas se deslicen y se desmoronen, llevándose consigo carreteras y puentes. Alrededor de 620.000 edificios podrían quedar muy dañados o incluso colapsar, incluidos unos 100 hospitales y 2.000 escuelas. Las personas del estado de Washington tendrían que valerse por sí mismas sin ayuda durante 2 semanas, buscando alimentos, agua y refugio por su cuenta. Los científicos están estudiando fenómenos de deslizamiento lento, donde las placas tectónicas se mueven muy despacio durante semanas o meses, liberando algo de energía, pero no lo suficiente como para detener un gran terremoto. Cada vez que la magnitud de un terremoto sube solo un número, la energía que libera es 40 veces mayor. Así que necesitaríamos alrededor de 1 millón de pequeños terremotos cada día durante 500 años seguidos para liberar la misma energía que un enorme terremoto de magnitud 9. Pero estos pequeños sismos podrían ser indicios de que se avecina un terremoto mayor. Para monitorear mejor la falla de Cascadia, los expertos están cartografiando la falla de manera más precisa y añadiendo mejores herramientas de monitoreo en alta mar. Los científicos recibieron más de $10 millones para instalar sensores sísmicos y medidores de presión en el fondo marino, en un cable de fibra óptica frente a la costa de Oregón. La meta es estar preparados para alertar a las personas y poder salvar vidas cuando ocurra el gran terremoto. Un fuerte terremoto de megaempuje ocurrió en esta parte del mundo en 1964. Pasó a la historia como el Gran Terremoto de Alaska y tuvo una magnitud de 9,2. Duró más de 4 minutos y se convirtió en el más poderoso en la historia de los Estados Unidos y América del Norte. El suelo tembló tan intensamente que causó enormes grietas y deslizamientos de tierra. En Anchorage, muchas casas, edificios y carreteras fueron destruidos porque no estaban construidos para soportar un terremoto tan grande. En algunos lugares, el terreno cambió para siempre.
Por ejemplo, la costa cerca de Kodiak y la isla Inchbrook se elevó 9 metros. En otras zonas como Girwood y Portage, el suelo se hundió 2 metros. Tuvieron que reconstruir las carreteras a mayor altura para que no fueran inundadas por la marea. Un enorme tsunami de 8 metros arrasó con todo el pueblo de Chenega. Muchas ciudades costeras sufrieron graves daños no solo por el terremoto, sino también por los tsunamis y los incendios que le siguieron. Después del terremoto principal, hubo miles de réplicas más pequeñas durante meses. Un terremoto moderado de magnitud 4,4 sacudió Los Ángeles en agosto de 2024. Una vez que terminó, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles revisó la ciudad y no encontró daños mayores ni personas heridas. En la ciudad de Pasadena, que está cerca del epicentro del terremoto, una tubería de agua estalló dentro del ayuntamiento y todos tuvieron que abandonar el edificio. Afortunadamente, no había peligro de tsunami. Lo mejor que podemos hacer para evitar el pánico en tales situaciones es estar preparados. Japón es uno de los lugares de la Tierra donde ocurren más terremotos porque se encuentra en los bordes de 4 placas tectónicas. Alrededor de 1500 de estos terremotos al año son perceptibles. Debido a esto, la gente de Japón ha aprendido a vivir con los terremotos. La ley de 1950 estableció que los edificios deben ser capaces de soportar terremotos de hasta una magnitud de 7 sin colapsar. Una actualización de 30 años después estipuló que los edificios solo deberían tener daños menores en tales terremotos y deberían seguir funcionando con normalidad. Pero si hay alguno aún más fuerte, la ley establece que la función principal del edificio es no colapsar y salvar vidas. Los edificios se refuerzan con vigas, pilares y muros más gruesos para que puedan soportar mejor las sacudidas. Otra técnica consiste en colocar almohadillas especiales hechas de materiales como el caucho en la base del edificio. Algunos edificios incluso se construyen sobre gruesas capas de amortiguación que los separan completamente del suelo, lo que ayuda a protegerlos durante un terremoto. Un rascacielos puede balancearse bastante, moviéndose hasta 1,5 metros. Para evitar que se dañe, los ingenieros también pueden añadir algo llamado amortiguadores cada 2 pisos hasta la parte superior. Estos amortiguadores son como bombas de bicicleta gigantes, pero en lugar de aire están llenos de líquido. Cuando el edificio se sacude, los amortiguadores presionan contra el líquido en su interior. Aunque el líquido no se comprima mucho, puede absorber parte de la vibración. Cuando están construyendo rascacielos altos, los ingenieros intentan hacer la estructura lo más simple y equilibrada posible. Esto implica que cada piso tenga la misma altura y que las columnas de soporte estén distribuidas uniformemente. Sin embargo, a veces los arquitectos que diseñan rascacielos no quieren hacer estas concesiones porque tienen ideas creativas sobre cómo debería verse el edificio. Entonces deben encontrar soluciones alternativas. Por ejemplo, la Torre Skytree de Tokio, uno de los edificios más altos del mundo, está diseñada con un estilo futurista, pero también incluye características especiales para protegerla de los terremotos. Tiene un pilar central como en las pagodas japonesas tradicionales y amortiguadores sísmicos que ayudan a absorber la energía de un terremoto y mantienen el edificio seguro. Un tsunami que golpee las principales ciudades en o cerca del mar Mediterráneo y en la parte noreste del Océano Atlántico no es una cuestión de si, sino de cuándo. Es aterrador y surrealista pensar que lugares como Cannes o Barcelona podrían verse repentinamente azotados por una enorme ola. Pero el hecho es que las costas europeas se encuentran en áreas tectónicas activas. Solo alrededor de 10% de todos los tsunamis en el mundo ocurren en el Mediterráneo y ha habido al menos 290 en esta área desde 1600 antes de la era común. A pesar del número relativamente bajo, este fenómeno ha causado numerosos desastres devastadores a lo largo de la historia de Europa. En 1755, un terremoto de magnitud 8,5 con epicentro al oeste-suroeste del Cabo de San Vicente provocó un tsunami que destruyó gran parte de Lisboa, la capital de Portugal. Unos 40 minutos después del terremoto, una enorme ola arrasó con el puerto y el centro de la ciudad, avanzando rápidamente por el río Tajo. El fenómeno fue tan rápido que varias personas a caballo tuvieron que galopar hacia terrenos más altos para evitar ser arrastradas. Y eso fue solo el comienzo de una pesadilla, ya que 2 olas más aterradoras golpearon Lisboa justo después. Un desastre como este es similar a lo que vemos en el Océano Pacífico varias veces por siglo, pero en el Atlántico es muy raro.
Se espera que este tipo de gran tsunami ocurra cada 3 o 5 siglos, pero ahora podría suceder mañana. Marsella, en Francia, Chipiona, en España y otras ciudades están en la lista de ubicaciones importantes que podrían inundarse pronto, con aproximadamente un 100% de posibilidad de ser golpeadas por un tsunami en los próximos 30 años. Las estadísticas muestran que la ola probablemente será de más de 1 metro de altura. Sé que no suena mucho, en especial porque cuando pensamos en tsunamis, imaginamos olas aterradoramente altas, como la que golpeó la bahía Lituya en Alaska. En ese caso, la ola tenía más de 518 metros de altura. Pero debemos recordar que incluso las olas de solo 50 centímetros de alto pueden ser peligrosas para los nadadores, porque no solo importa la altura del tsunami, sino también el flujo y el movimiento del agua, sin mencionar las inundaciones que pueden dañar playas, puertos y calles. Si la costa tiene un pequeño puerto y el malecón es excepcionalmente bajo como en Cannes, este desastre natural podría ser mucho más peligroso. Tsunamis de alrededor de 2 metros de altura pueden levantar coches del suelo, mientras que olas más pequeñas pueden crear muros de agua que viajan a 65 kilómetros por hora. Además, existen estos eventos menores que tal vez no arruinen todo, pero que aún pueden costar una fortuna. Por ejemplo, grandes bancos de arena que se mueven en el fondo del océano, como las dunas de arena que cambian en los desiertos, pueden dañar los oleoductos o cables submarinos para internet y comunicaciones, y eso termina costando millones de dólares a empresas y gobiernos. Es por eso por lo que las organizaciones como la UNESCO están preocupadas por la posibilidad de que un tsunami peligroso golpee Europa pronto, así que están haciendo todo lo posible para prevenir escenarios apocalípticos, como lo que sucedió en 2004 cuando un terremoto frente a la costa de Sumatra, Indonesia, causó olas de más de 30 metros de altura en las comunidades costeras, resultando en más de 200.000 vidas perdidas. Y no olvidemos 2011, cuando un terremoto frente a la costa de Tohoku, Japón, provocó un tsunami que llegó a unos 9,5 kilómetros tierra adentro y causó un gran accidente nuclear en una central eléctrica a lo largo de la costa. Más de 16,000 personas perdieron la vida en esa tragedia, y el evento resultó en miles de millones de dólares en daños a la infraestructura. Estos desastres fueron un gran llamado de atención y hemos avanzado mucho desde 2004. Hoy estamos mucho más seguros, en gran parte porque el sistema de alerta de tsunamis es altamente efectivo para detectar esta peligrosa situación con rapidez. A diferencia de muchos otros fenómenos naturales, un tsunami puede ser anticipado. Quizás solo tengamos unos minutos para actuar, pero si todos sabemos qué hacer, se pueden salvar muchas vidas. Y en la mayoría de las partes del mundo, las sirenas se utilizan comúnmente para alertar a la gente sobre tsunamis. Para activar la sirena lo antes posible, las alertas iniciales de tsunami generalmente se basan solo en datos sísmicos. Primero, los especialistas reciben información sobre un terremoto. Las ondas sísmicas viajan aproximadamente 100 veces más rápido que los tsunamis, por lo que tienen suficiente tiempo para analizar los datos y determinar si el terremoto podría haber generado un tsunami y si deberían emitir una alerta inicial. En los centros de alerta de Estados Unidos, por ejemplo, los científicos generalmente emiten alertas iniciales dentro de los 5 minutos posteriores a un terremoto. Si se sospecha un tsunami, estas alertas también pueden incluir información sobre los tiempos de llegada de las olas, acciones recomendadas e impactos potenciales. Pero dar la alarma no es suficiente. Para salvar vidas, las comunidades costeras también necesitan ser entrenadas para responder rápidamente y de la mejor manera posible.
Por eso la UNESCO produjo este programa llamado Tsunami Ready, dirigido a capacitar a las personas que viven en áreas costeras en riesgo sobre cómo actuar en caso de un evento de tsunami para el año 2030. La idea es ayudar a las comunidades a mantenerse seguras, enseñándoles cómo proteger sus medios de vida y resguardar sus hogares. Ser reconocida como Tsunami Ready por la UNESCO no significa que una comunidad sea a prueba de tsunamis. Por supuesto, es más bien un reconocimiento de que han adoptado todas las medidas posibles para mitigar los riesgos de tsunamis. Así que las autoridades están ayudando a las comunidades a prepararse instalando señales de evacuación, estableciendo procedimientos de seguridad y creando planes para alertar a los turistas, como España, que distribuyó señales de advertencia de tsunamis a lo largo de toda la costa, así como señales que muestran rutas de evacuación hacia terrenos más altos. Y España debe estar preparada. Quiero decir, solo 7 tsunamis han golpeado el país desde el año 365, así que es difícil predecir los efectos de un evento así, pero podrían ser devastadores, considerando que las áreas costeras españolas son tan económicamente importantes. También hay una zona de peligro en la falla de Averroes, debajo del mar de Alborán. Si ocurre un terremoto en este punto, la gente tendrá solo 21 minutos para escapar de un tsunami. La UNESCO también ha establecido 12 centros de alerta de tsunamis, que abarcan Europa también. Esta iniciativa incluye 5 centros ubicados en las regiones del Mediterráneo y en el noreste del Atlántico. Estos centros pueden salvar miles de vidas porque monitorean las perturbaciones oceánicas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Luego, tras analizar la amenaza, envían mensajes basados en el potencial del evento para causar un tsunami. La escala de intensidad va desde sin efecto hasta completamente devastador. Con eso entienden que casi todos los edificios de ladrillo podrían ser demolidos por las olas, y hasta las estructuras de concreto más reforzadas podrían sufrir daños graves. Hasta ahora hemos hablado principalmente de tsunamis causados por terremotos a lo largo de límites de placas tectónicas convergentes. De hecho, los terremotos han representado más del 80% de los tsunamis desde 1900, pero los tsunamis también pueden producirse por deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas e incluso impactos de meteoritos. Los expertos también están preocupados de que con los cambios climáticos actuales podríamos ver más medio-tsunamis apareciendo en el Mediterráneo. Estos son provocados por condiciones meteorológicas inusuales y pueden afectar cualquier costa que tenga un fondo marino poco profundo. Aunque no sean tan grandes o famosos como los tsunamis causados por terremotos, aún pueden causar daños significativos a la propiedad y poner en peligro a las personas. Por ejemplo, en 2006, un medio tsunami golpeó el puerto de Ciudadela en la isla española de Menorca. Los yates fueron lanzados uno contra otros y luego quedaron varados en el fondo del puerto cuando el agua retrocedió, resultando en daños de decenas de millones de euros. Desafortunadamente, los medio tsunamis en el Mediterráneo tienden a ser más fuertes durante el verano. Así que, si planeas pasar tus vacaciones en Europa, mantente alerta a cualquier señal de olas peligrosas. Si de repente te encuentras con un tsunami moviéndose en tu dirección, recuerda que es el momento de reaccionar. Muévete a un terreno más alto, lo más lejos posible hacia el interior. Presta especial atención a cualquier alerta de emergencia e información y sigue las indicaciones de las autoridades locales. Y lo más importante, no te quedes tomando fotos. Sal de la zona tan pronto como notes cualquier señal de este peligroso evento o si escuchas una alerta oficial de tsunami. Oye, mantente seguro. Mientras ves este video, pedazos de continentes se están desprendiendo lentamente desde abajo y son arrastrados hacia el manto oceánico, una capa caliente, mayormente sólida, que se mueve lentamente bajo el fondo del mar.
En cuanto estos fragmentos llegan al manto, pueden provocar erupciones volcánicas en partes del océano donde no hay volcanes. Además, cuando los continentes se separan, no solo ocurre en la superficie, sino también muy profundo. Pero eso lo veremos después. Este proceso puede continuar por decenas de millones de años. El nuevo estudio muestra que el interior de la Tierra es aún más dinámico de lo que pensábamos. También explica por qué muchas islas volcánicas, incluyendo la isla de Navidad en el noreste del Océano Índico, contienen niveles inusualmente altos de ciertos elementos químicos. El asunto es que estos elementos normalmente solo se encuentran en la corteza continental. Bueno, los científicos sospechaban que estos elementos aparecían porque fuerzas poderosas en las profundidades de la Tierra tomaban viejos pedazos de roca reciclados y los mezclaban en el manto. Este proceso funciona un poco como cuando mezclas dos ingredientes para hacer masa de pastel. Pero antes, los investigadores creían que esos elementos venían de dos fuentes principales: sedimentos que se hundieron en el manto cuando las placas oceánicas fueron empujadas hacia abajo, o de plumas del manto. Esas son columnas de roca caliente que ascienden desde lo profundo de la Tierra. Sin embargo, estas explicaciones no encajan con todas las observaciones. En algunas áreas volcánicas, casi no hay señales de que la corteza haya sido reciclada. En otros lugares, el manto parece frío y demasiado cerca de la superficie para ser afectado por la roca caliente ascendente. Los científicos se preguntaban cómo podía pasar esto. Ahora sabemos que parte del material en esas regiones proviene de pedazos de continentes que se hunden en lo profundo del manto, y estos pedazos afectan a los volcanes que se forman arriba. El nuevo estudio también sugiere una idea curiosa. Los continentes no solo se separan en la superficie, también se despegan desde abajo. Y esto puede ocurrir a distancias mucho mayores de lo que los científicos pensaban. Los investigadores usaron simulaciones para descubrir cómo se comportan los continentes y el manto cuando son estirados por fuerzas tectónicas. Su trabajo se basa en investigaciones previas que muestran que cuando los continentes se dividen, fuerzas poderosas en el interior del planeta crean una ola en el manto. La ola se mueve a lo largo de la base del continente, a profundidades de unos 145 a 200 kilómetros. La ola se mueve extremadamente lento, como una millonésima de la velocidad de un caracol, y gradualmente arranca material de las raíces de los continentes. Estos fragmentos desprendidos son llevados hacia los lados, a veces más de 1000 kilómetros hacia el manto oceánico. Una vez ahí, pueden provocar erupciones volcánicas en el océano por decenas de millones de años. La investigación también muestra que el manto sigue sintiendo los efectos de la ruptura continental mucho después de que los continentes se han separado. Incluso después de que se forma una nueva cuenca oceánica, el manto sigue moviéndose, reorganizándose y transportando material enriquecido lejos de donde se originó. Para llegar a esta conclusión, los investigadores estudiaron datos geoquímicos de diferentes partes de la Tierra, incluyendo la provincia de montes submarinos del Océano Índico. Es una cadena de formaciones volcánicas que apareció después de que el supercontinente Gondwana se separó hace más de 100 millones de años. Sus modelos computacionales y pruebas químicas mostraron que justo después de que Gondwana se separó, mucho magma con químicos inusuales subió a la superficie. A lo largo de millones de años, esta firma química fue desapareciendo, mientras menos material subía de debajo del continente. El descubrimiento más inesperado es que esto ocurrió sin ayuda de esas columnas profundas de roca caliente que los científicos creían necesarias. Ahora, para tener una imagen más clara, echemos un vistazo al interior de nuestro planeta. La Tierra tiene unos 4.600 millones de años. Nació de una enorme nube de polvo y gas que lentamente se enfrió, se encogió y se endureció hasta formar el planeta que conocemos hoy. Al enfriarse, metales pesados como el hierro y el níquel se hundieron hacia el centro, y los materiales rocosos más ligeros flotaron hacia arriba. Esto creó la estructura en capas de la Tierra, donde cada capa tiene propiedades únicas. La corteza es como la piel de la Tierra. Es la capa más externa de nuestro planeta, hecha de roca sólida. Está dividida en enormes piezas llamadas placas tectónicas, que se desplazan lentamente con el tiempo. Hay dos tipos de corteza, la oceánica y la continental. La corteza oceánica tiene de 6 a 10 kilómetros de grosor. Está cubierta con una delgada capa de sedimentos como arena, arcilla y conchas.
Debajo hay rocas densas como el basalto, rico en magnesio. La corteza continental es más gruesa que la oceánica y está bajo los continentes. Está hecha de rocas más ligeras. Debajo de la corteza está el manto. Representa más del 75% del volumen de la Tierra. La parte superior del manto es bastante rígida, pero más profundo se vuelve suave y parcialmente fundido, lo que le permite fluir lentamente. Este flujo es lo que mueve las placas tectónicas. En el centro de la Tierra está el núcleo. Está hecho principalmente de hierro y níquel, y tiene dos capas distintas, el núcleo externo y el interno. El núcleo externo es una capa líquida de hierro y níquel. Está increíblemente caliente, hasta 6000 grados centígrados, tan caliente como la superficie del Sol. El núcleo externo también genera el campo magnético de la Tierra, que nos protege de la radiación solar dañina. El núcleo interno es sólido, debido a la presión aplastante dentro del planeta. También está hecho de hierro y níquel. Ahora, la capa externa de la Tierra llamada litosfera está compuesta por la corteza y la parte superior del manto. Está dividida en grandes piezas llamadas placas tectónicas. Hay algunas placas muy grandes y muchas más pequeñas. 6 de las placas principales llevan el nombre de los continentes que cargan, como las placas norteamericana, africana y antártica. Pero incluso las placas más pequeñas juegan un papel importante. Por ejemplo, la pequeña placa Juan de Fuca es responsable de muchos volcanes en el noroeste del Pacífico de Estados Unidos. Las placas se mueven como un montón de viejas bandas transportadoras. Se mueven muy lento, de 2 a 5 centímetros por año. Pero a lo largo de millones de años, este movimiento moldea la cara de nuestro planeta. La mayoría de los terremotos, volcanes y formación de montañas ocurren donde las placas se encuentran, se separan o se deslizan una junto a otra. Hay 3 tipos principales de límites de placas. Convergentes, cuando las placas se mueven una hacia otra. Divergentes, cuando se separan. Y transformantes, cuando se deslizan lateralmente una junto a otra. Cuando las placas tectónicas chocan, la corteza se arruga y se pliega, formando cordilleras. Hace unos 55 millones de años, India chocó contra Asia, creando lentamente el Himalaya, las montañas más altas de la Tierra. La colisión continúa hoy, así que las montañas siguen creciendo. El monte Everest, el punto más alto de la Tierra, podría incluso crecer un poquito más con el tiempo. En algunos límites convergentes, una placa oceánica se sumerge bajo una placa continental, en un proceso llamado subducción. La Tierra de arriba se eleva, formando montañas, y la placa que se hunde se derrite y provoca erupciones volcánicas. Así es como se formaron algunas montañas en los Andes de Sudamérica. Cuando 2 placas oceánicas chocan, una usualmente se desliza debajo de la otra, creando fosas oceánicas profundas como la fosa de las Marianas en el Pacífico Norte, el punto más profundo de la Tierra. Estas colisiones también pueden formar volcanes submarinos, que eventualmente emergen del océano y se convierten en cadenas de islas, como Japón. En los límites divergentes, las placas tectónicas se alejan una de otra. En los océanos, el magma de lo profundo del manto sube para llenar el espacio. Esto crea montañas y volcanes submarinos a lo largo de la grieta. Este proceso renueva el fondo oceánico y lentamente ensancha las cuencas oceánicas. Por cierto, un solo sistema de dorsales oceánicas conecta a todos los océanos del mundo, convirtiéndolo en la cordillera más larga de la Tierra. En tierra, cuando las placas se separan, forman valles gigantes, como el Gran Valle del Rift en África. Si este estiramiento continúa por millones de años, el este de África podría separarse y convertirse en una nueva masa terrestre. Un famoso ejemplo de límites transformantes es la falla de San Andrés en California. A diferencia de los límites convergentes o divergentes, los límites transformantes usualmente no crean montañas ni océanos, pero el movimiento de fricción puede causar terremotos poderosos, como el terremoto de 1906, que destruyó gran parte de San Francisco. Durante eones, el Mar Rojo ha separado los continentes de Asia y África. Están lo bastante cerca para saludarse, pero lo bastante lejos para que cruzar entre ellos requiera planeación. Los ferries hacen el trabajo, pero es hora de algo mejor. Por eso, los ingenieros han imaginado un ambicioso megaproyecto de túneles y puentes que no solo unirá los dos continentes, sino que transformará la región para siempre. Hace millones de años, la masa terrestre de Arabia se fue alejando lentamente de África,
abriendo una cicatriz acuática que hoy llamamos el Mar Rojo. Este lugar es famoso por sus aguas cristalinas, que parecen filtradas, aunque no lo estén, y por arrecifes de coral que parecen pintados por un artista perfeccionista. Acerquémonos a una ubicación específica, el Estrecho de Tirán. Todo barco rumbo a los puertos del norte pasa por este concurrido corredor. De un lado está Egipto, la península del Sinaí, escarpada, dorada y salpicada de ciudades turísticas. Del otro está Arabia Saudita, la costa de Tabuk, donde tranquilas colinas desérticas descienden hasta aguas de un azul neón. La distancia entre ellos se ve diminuta en un mapa, como si alguien hubiera olvidado conectar las líneas. Eso es porque el estrecho mide solo unos 13 kilómetros de península a península, lo bastante cerca para a veces ver la costa opuesta en un día despejado. Es un paso muy transitado, y es justo el hueco que los diseñadores quieren convertir en una conexión directa de carretera y ferrocarril. Entonces, ¿qué es exactamente lo que intentan construir? La idea es crear una ruta continua entre la península del Sinaí y la costa de Tabuk. Los ingenieros aún deciden si debería ser un puente, un túnel o un híbrido. La combinación de ambos. El problema está bajo el agua. Cerca de la costa, el fondo es lo bastante poco profundo para soportar columnas fuertes, pero conforme te alejas, el lecho marino desciende rápido, hasta llegar a unos 270 metros. Es casi como caminar hacia un acantilado submarino. Esa caída repentina es demasiado profunda para soportes de puente convencionales. El diseño debe adaptarse al terreno en lugar de forzar una sola forma en todo el tramo. Si optan por un puente, los constructores colocarían enormes tubos de acero llamados cajones en el fondo marino. Imagínalos como cubetas de metal gigantes. Una vez en posición, se bombea el agua para que los equipos construyan una base seca por dentro. El concreto convierte ese espacio en un pilar que se eleva desde el lecho marino. Las grúas flotantes colocan largos tramos de carretera entre esos pilares como piezas de rompecabezas. Funciona bien en áreas poco profundas, pero el anclaje se dificulta en aguas profundas por la alta presión, el suelo blando y las olas fuertes. Los túneles evitan esto, yendo por debajo del problema, literalmente. Los equipos pueden usar tuneladoras llamadas gusanos, o pueden construir segmentos de túnel del tamaño de un submarino en tierra y hundirlos en su lugar. Es el mismo método usado en el megaenlace Hong Kong-Zhuhai-Macao, lo que demuestra que funciona incluso en aguas profundas muy transitadas. Ahora, la gente podría ver el mapa y pensar, ¿13 kilómetros? No suena tan mal. En realidad, no es como lanzar un tronco gigante sobre un río y llamarlo puente. Los carros, camiones y trenes necesitan esas rampas largas y suaves que no se sientan como una montaña rusa. Para cuando construyas esas rampas a ambos lados, todo podría extenderse a casi 32 kilómetros. Eso lo pone en la misma liga que gigantes como el puente túnel de la bahía de Chesapeake en Estados Unidos o la calzada del Rey Fahd entre Arabia Saudita y Bahrein. Pero no es solo la escala o el lecho marino impredecible lo que hace este proyecto intercontinental tan desafiante. También está el clima. Las temperaturas superan regularmente los 38 grados centígrados. El concreto se seca más rápido de lo planeado, así que los equipos deben enfriarlo o trabajar en periodos más cortos. El acero se expande con el calor lo suficiente para dificultar el trabajo de precisión, y los trabajadores no pueden estar bajo el sol directo mucho tiempo, sin sentirse como una papa al horno. Además, el aire salado del mar corroe el metal más rápido de lo que la mayoría espera, así que toda la estructura necesita capas protectoras resistentes y revisiones regulares. Si este proyecto recibe luz verde, estamos hablando de varios años de construcción. Una buena comparación es el enlace de Öresund entre Dinamarca y Suecia. Mide solo unos 16 kilómetros, y aún así tomó alrededor de 4 años construirlo. Era un ambiente mucho más fácil de manejar que el Mar Rojo. Y luego está el precio. Las primeras cifras rondan los $4,000 millones, pero eso parece más un cálculo inicial que una factura final. Si surgen problemas, esa cifra casi seguro subirá. También hay otro problema que debe mencionarse. Nadando justo bajo la superficie, el estrecho de Tirán es hogar de delfines, mantarrayas, tortugas marinas e incluso tiburones, incluyendo inofensivos tiburones de arrecife que nadan como si protegieran los hermosos corales coloridos de abajo. Estos arrecifes no son solo decoración, son algunos de los más sanos de todo el Mar Rojo. Los científicos dicen que en partes del norte del Mar Rojo, algunos corales toleran temperaturas más altas que muchos otros en el mundo, lo que hace a estos arrecifes especialmente valiosos desde una perspectiva de resiliencia climática. Eso significa que un solo error durante la construcción podría enturbiar el agua con sedimento,
Y eso solo puede sofocar los corales como polvo cayendo sobre pintura fresca. Lo mismo aplica para el ruido, la perforación y el movimiento de barcos. Los arrecifes no pueden alejarse si les molesta algo, como sí pueden los peces. Una vez dañados, pueden tardar décadas en recuperarse. Eso si es que se recuperan. Para evitarlo, los planificadores deben construir de maneras que mantengan el agua lo más clara y tranquila posible. Las zonas de construcción podrían necesitar cortinas de sedimento para evitar que se disperse. El equipo pesado podría tener que evitar áreas con densos grupos de coral. Algunas secciones podrían inclinarse más hacia túneles en lugar de pilares para dejar el lecho marino intacto. Cada decisión debe coincidir con el mapa submarino, no solo el de tierra. Además, todo el proyecto necesitaría supervisión constante de científicos e inspectores. Tendrían que verificar qué tan turbia se pone el agua y cómo se comportan los animales marinos durante el trabajo. Si algo parece mal, lo responsable es reducir la velocidad o cambiar el método en vez de apresurarse a terminar y dejar que el arrecife pague el precio. Pero si todo finalmente encaja, la recompensa es enorme. Ahora mismo, si decides no tomar el ferry y quedarte en tierra, el mapa te castiga. Tienes que rodear toda la parte norte del Mar Rojo, atravesando otros países en un viaje de más de 1.600 kilómetros. Todo eso para cruzar un tramo de agua que solo mide unos cuantos kilómetros en su punto más angosto. Es como caminar alrededor de toda la cuadra, solo para tocar la puerta del vecino. Un enlace permanente cambiaría esto. El tiempo de viaje se reduce. Los puertos a ambos lados se vuelven más accesibles y manejar de África a Asia de pronto se sentiría tan normal como cruzar un puente largo de autopista. Sin mencionar lo más increíble, que sería la vista si optaran por la versión híbrida. Comienzas tu viaje en el lado del Sinaí con el desierto detrás de ti y el Mar Rojo adelante. En lugar de hacer fila para el ferry, subes por una rampa mientras el agua brilla abajo. La carretera desciende a un túnel bajo una ruta marítima muy transitada. Y en poco tiempo, vuelves a la luz del sol del otro lado, ahora en un continente diferente. La versión del tren podría sentirse aún más suave. Encuentras tu asiento, las puertas se cierran y el tren se desliza hacia el cruce sin el tráfico de frena y avanza. Entra a su propia sección de túnel, avanza silencioso bajo el mar y emerge del lado asiático antes de que termines de revisar tus redes. Para los turistas, esto podría significar más hoteles, más escapadas de fin de semana y un nuevo centro continental que se vuelve una experiencia imperdible. Para los camiones de carga, cada hora ahorrada es dinero ganado. Incluso los pueblos locales sentirían el cambio. Recibirían más visitantes, más comercio y mayores ganancias. Un enlace así no solo conecta tierra, conecta economías, puertos y la vida diaria. Y esa es una oportunidad enorme siempre que el mundo submarino permanezca protegido.